durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, este programa que con tanto cariño, con tanta dedicación, hacemos ya desde hace algún tiempo con mi amigo, a quien paso a presentar, Pablo Javier Davoli. Lucas, ¿cómo te va? Lucas Carena, quien les habla. Bueno, siempre es contentos de reunirnos aquí, ¿no? Y encontrarnos con la gente que nos sigue. Mucha repercusión, quiero decirlo, antes de consagrarnos a la Virgen, esto del club de brujuleros, esto de armar una suerte de comunidad brujulera. Para muchos comentarios, porque debo confesar, y lo hago en cámara, de que no estoy al tanto. No, es que en el último programa hicimos mención de la cantidad de saludos de gente de distintos lares, de distintos lugares, incluso algunos muy recónditos, que siguen el programa. Empezaron también en los comentarios a decir desde dónde nos estaban viendo. Y qué bueno. Y esto de la tribuna, de las gradas plagadas de brujuleros, tuvo impacto, así que sería una suerte de comunidad quieren conformar. Me parece que es una buena idea. Es una muy buena idea, y desde ya que, fuera de broma, nos honra, ¿no? Por supuesto. Que es una grata sorpresa. Siempre nos ponemos bajo el manto de protección y amparo de la Virgen, de la Santísima Virgen, en este caso en la advocación, siempre apelamos, de Schoenstatt, que es madre, que es reina, y victoriosa y educadora de Schoenstatt. Pablo, bueno, hoy con un tema, a mí me parece muy interesante, lo aclaro, es propuesta tuya. Estamos hablando de un pequeño libro del año 1943, su primera edición, La abolición del hombre, ¿no? Un libro muy recomendable, breve, claro, sencillo, accesible para la lectura, porque es un libro con alto vuelo filosófico, pero al mismo tiempo un texto de divulgación que puede que puede calar en los distintos espectros y distintos grupos sociales que pueden a este escrito, y que además tiene algo muy loable, muy valorable, que es la plena vigencia, ¿no? Porque es un texto que ya tiene varias décadas. Tiene más de 70 años, pero casi 80, ¿no? O sea, pero que tiene una vigencia y una actualidad difícilmente conmensurable. Yo la primera vez que lo leí, este libro de Lewis, estamos hablando del autor C.S. Lewis, ¿no? Así es. Clive Staples Lewis, autor conocido británico. Literata británico, ¿no? Un apologista anglicano, medievalista, que tuvo contacto con Tolkien. Ambos se los considera como grandes referentes de la literatura inglesa. Los dos tradicionalistas. Cristianos, los dos cristianos, tradicionalistas, cada uno a su manera. Tolkien católico, y en el caso de Lewis protestante, pero tengo entendido que él se convierte al catolicismo, ¿no? Claro. Dato habría que corroborar en qué momento, pero... Empieza siendo agnóstico, claro. Y luego es verdad que las lecturas de autores principalmente católicos, de hecho cuando él toma contacto con El hombre eterno de Chesterton, claro, tengo entendido, hace un quiebre y se vuelca por lo menos a la cristiandad un periplo similar al del propio Chesterton, que pasa del agnosticismo al anglicanismo y finalmente muy parecido, católico, ¿no? Muy parecido. Y aparte con un estilo literario muy similar al de Chesterton. En este caso es una serie de conferencias, ¿no? Convertida en libro, y por eso tiene ese estilo, si se quiere, coloquial, pero aparte tiene esa cosa tan británica de ese humor un poco ácido, pero que muchas veces, amén de hacer amena la lectura, también hace que sea una lectura, digamos que, insisto, amén de amena, clarifica mucho cosas que quieren decir, ¿no? Conceptos que de pronto tienen una cierta profundidad, por ahí metiendo algún chiste o alguna referencia anecdótica, se clarifica bastante, se esclarece lo que se quiere decir.
en ese sentido es altamente recomendable. Yendo al punto que vos marcabas, la primera vez que lo leí me pareció anticipatorio. O sea, realmente quedé sorprendido de que alguien en el 43 pudiera advertir con tanta claridad lo que hoy conocemos, y ya desde hace algún tiempo, como transhumanismo y poshumanismo, ¿no? Claro. Entonces, me pareció anticipatorio en cuanto, por ejemplo, se anima a hablar incluso de ciertos desarrollos tecnológicos que en aquella época todavía eran vistos como más pertenecientes a la ciencia ficción que a la realidad, como por ejemplo la ingeniería genética, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido me parece un libro de anticipación para su época y que describe muy fidedignamente desafíos de nuestro tiempo. Sí, vos sabés que es cierto lo que decís, una capacidad, un vaticinio, una capacidad de prognosis increíble tiene el libro para la época en la que es escrita, y además la figura de Lewis que se convierte en una de las grandes mentes británicas que tratan de darle a Inglaterra su propia mitología. Este proyecto de Tolkien de decir Inglaterra se merece su propia mitología, diciendo que había un atraso, lo que había respecto de otras tradiciones estaba desordenado, disperso. Tolkien dice, yo quiero reunir... O estaba extraviado. Estaba ¿no? extraviado, porque ¿no? ellos son el motor del proceso moderno es ante todo Inglaterra. Ordenan, claro. Exactamente, ordenan y obviamente que le hablan a esa Inglaterra depreciada, degradada, progresista, modernista. Pero claro, junto con Tolkien forma parte de los Ainlings, que era el cenáculo de los académicos de Oxford, ¿no? Y tiene esta inclinación por la ciencia ficción, pero con un alto contenido filosófico. Es decir, recordémoslo, digámoslo, es autor de las Crónicas de Narnia, hoy mundialmente conocidas. Es una hectalogía de las cuales 8 piezas que componen esta historia, creo que 3 libros ya fueron llevados al cine. Sí. Digo porque muchos de los que nos están viendo capaz que lo ubican a través de las Crónicas de Narnia y la producción cinematográfica, ¿no? que conllevó, exactamente. La abolición del hombre es un libro que, como bien decías, Pablo, critica, ¿no? Una filosofía muy profunda, muy aguda, los tiempos que corren quizás hoy en la actualidad. Por eso digo que es anticipatorio y estamos de acuerdo en que es anticipatorio. Dice en la tesis, para ir de lleno de este libro, dice: la conquista de la naturaleza por parte del hombre es una expresión figurativa para describir el progreso de la ciencia. Él va a hacer una abundante crítica de esta idea de la conquista de lo natural, del hombre que deja de estar ya arrojado, indefenso frente a una naturaleza totalmente autónoma, y domina esta idea del dominio de la naturaleza y lo que se entiende por esto de conquistar y dominar la naturaleza. Dice, se trata del poder, en realidad, de algunos hombres sobre otros por medio de la naturaleza como instrumento. Él dice, no existe tal cosa como la conquista de la naturaleza, sino que de lo que estamos hablando, esta es la tesis que para mí atraviesa y me llamó mucho la atención, sino que se trata del poder que pueden ejercer de pronto, vía la evolución de las ciencias, algunos hombres sobre otros, muchos otros hombres, por medio de la naturaleza como instrumento. La conquista de la naturaleza, dice, si se cumple, es el sueño de ciertos científicos planificadores, y resultará ser un proyecto de algunos cientos de hombres sobre miles de millones de otros hombres. Ahí está. Ahí está. Y no hay conquista sino mera manipulación, dice Lewis. Es brillante. Habla de los manipuladores. Habla de manipulación. Utiliza la palabra manipuladores en mayúscula, ¿no? Como para resaltar que es un grupo de élite, un grupo pequeño, que en definitiva asume este rol apoyado o instrumentando el desarrollo científico-tecnológico. Mira, acá hay muchísima tela para cortar. En primer lugar, esta apreciación que le hace, mejor dicho, esta distinción, ¿no? Estamos hablando de ciertos hombres que en definitiva ejercen este poder instrumentalizando el avance científico-tecnológico sobre el escenario
sobre la naturaleza y sobre otros hombres que quedan en este sentido, son objeto o víctimas del desenvolvimiento, del despliegue de este poder y de este afán de conquista. O sea, no es el hombre. Esta es una aclaración que yo, con la que me sentí particularmente o especialmente identificado, porque muchas veces pasa que te dicen, bueno, hablando, entre otras cosas, ¿no? Pero hablando de los desaguisados ecológicos. Bueno, y el hombre tiene, entonces la conclusión simplista o la observación simplista, el hombre tiene, digamos, un comportamiento, una conducta que es perjudicial para el orden de la naturaleza y para los sistemas ecológicos. Y no, no el hombre, algunos hombres. No, el hombre abarcando a la totalidad de la humanidad. En todo caso, algunos hombres se comportan así y han decidido comportarse así. Han decidido. Y por eso te digo, me sentí particularmente identificado, porque después pasan a prorrata la factura de los desaguisados ecológicos y otros problemas como si se tratara de una responsabilidad en el sentido de culpa, de haberlo provocado entre todos, y no, mirá, en realidad lo provocan algunos y lo padecemos todos. Pero bueno. Es muy interesante. Lewis pone un ejemplo, ¿no? para sentenciar esto, de que en realidad se trata de la manipulación y de un puñado de hombres que en el fondo claro, lo que conquistan o dominan es a otros hombres por medio de la naturaleza. Es el ejemplo de la anticoncepción. Pone varios, pero cuando habla de la anticoncepción o dice la contracepción, dice, no es más que un grupo de hombres de esta generación que le niega la existencia a otra generación. Y abunda en esta idea de porque la condiciona mediante la selección. Claro, eugenésica. Exactamente, la condiciona, pero claro, deciden sobre otros, sobre la existencia de otros. Esto se tiene hoy como dominio de la naturaleza. Él quiere analizar filosóficamente esta aporía, esta realidad paradojal, porque además él ya acá hay un vaticinio de que el hombre juega a ser Dios, nunca está tan cerca de Dios y al mismo tiempo tan cosificado. Es decir, son unos que cosifican a otros, los convierten en tubos de ensayo, ¿no? En seres de probeta, ¿no? Sí, o sea, por eso, en primer lugar está esa disquisición. No son todos los hombres, son algunos hombres. El transhumanismo, hoy en día presenta esta realidad de doble cara. Algunos juegan a ser Dios, pero otros son objetos experimentales, ¿no? Objetos son conejillos, cobayos de India. Son, como bien decís, en definitiva, son cosificados porque son objeto de la acción dominante o de dominación de los primeros. Ahí hay otro punto también que tiene que ver con, digamos, me adelanto tal vez un poco, porque él dice que a la postre, en ese proceso de conquista de la naturaleza, que conduce por proyección o por extensión a la conquista de los demás y su reducción a mera cosa, a mero objeto, que es objeto de manipulación, termina finalmente en la cosificación del cosificador, en la cosificación del dominante. Y lo explica diciendo, y acá me acordaba de vos que siempre lo citás a Sorokin, cuando lo leía, lo repasaba para este programa, y la verdad que es una lectura que disfruté, que vos te acordás siempre de Piotr Sorokin, que hablaba de la cuantofrenia, que es característica del pensamiento moderno, que es esencialmente materialista, o que discurre en un paradigma, dentro de un paradigma materialista. Él dice, nosotros, acostumbrados al razonamiento cuantitativo y matemático, pensamos siempre en las progresiones, y por eso desconocemos procesos que son de orden cualitativo, en donde hay una progresión que por la propia lógica de ese proceso se interrumpe, en donde vos pensás que estás ascendiendo y finalmente por la propia lógica, por la propia dinámica de ese proceso, lo que obtenés al final repentinamente es un abrupto descenso. Y esto es lo que está pasando y se ve claramente en el transhumanismo, que por eso deriva en poshumanismo, en los propios dominadores, cuando asumen que su propia conciencia no es más que, un fenómeno meramente informático, reductible a pulsiones electromagnéticas, o cuando piensan que el propio cuerpo es reemplazable por la máquina. Y esto el dominador lo hace consigo mismo. O sea, el propio dominador, una vez que ha cosificado todo lo demás y lo ha subordinado a su dominio, termina cosificándose él. En este caso, dice, lo que se pensaba que era, la palabra no la usa él, ¿no? Al menos no en la traducción que yo vi al castellano,
lo que se pensaba, y es muy de la modernidad, emancipador, termina en la peor de las esclavitudes, y volvemos al tirano que tiraniza a los demás porque primero es esclavo él, que eso es Platón. Tal cual. Me pareció, el tipo aparte lo hace con un lenguaje mucho menos, si bien tiene profundidad filosófica, un lenguaje que no es filosófico, y aparte, como buen británico y un hombre de este tiempo, en definitiva, él llega a la profundidad del análisis partiendo de la experiencia sensible y de la cotidianeidad. Eso me pareció también un camino que es por ahí distinto al nuestro. Que nosotros tenemos una formación, si se quiere, por ahí solemos ir a la metafísica casi que dentro de nuestras modestas posibilidades, por supuesto, y con una enorme dosis de audacia. Pero bueno, de una, él no, parte de la cotidianeidad, del hecho concreto, y va excavando y va adentrándose. Vi en esto, cuando él habla de decir, esto no es como las progresiones cuantitativas, matemáticas, sino que es un proceso que por su propia lógica y deriva, parece que asciende y de golpe va a descender abruptamente y catastróficamente, más allá de todo el daño que se hace en el medio. ¿Sabes que vi en esto una manifestación de algo que hemos mencionado en este programa, que es ese fenómeno que se atribuye a toda la modernidad que vio tempranamente Jean-Baptiste Vico, que es el de la heterogénesis de los fines? Cuando buscándose una cosa, por el hecho mismo de la búsqueda, lo que obtenés es exactamente lo contrario. Sí, es así. Es así, y aparte, la forma en que Lewis busca explicar, ¿no? Su tesis es maravillosa, que es definiendo qué es la naturaleza. Dice, naturaleza es algo polisémico, entendemos muchas cosas por naturaleza. Dice, mejor que decir qué es la naturaleza, es decir qué no es naturaleza. Es decir, es algo que se comprende mejor por contraposición a muchos de sus antónimos. Fíjate vos qué recorrido que hace. Dice, la naturaleza se la sabe como contrario, por ejemplo, a lo civil. Esta idea contractualista de estado de naturaleza y sociedad civil. Por naturaleza entendemos algo contrario a lo artificial, esta antinomia moderna, naturaleza-artificio, que es también bastante frágil, una antinomia cuestionable en muchos aspectos. O cuando decimos, no, es natural en el hombre hacer artificio, crear cosas de su propia inventiva. La natural, por ejemplo, en tanto physis, en tanto ciencia de la naturaleza, en tanto física, se lo puede oponer a lo metafísico, ¿no? Es decir, la vida espiritual se la puede contraponer a la natural. Dice, por eso muchas veces cuando atacamos nuestra animalidad, estamos atacando esa parte que otros pensarían que es lo natural en nosotros, lo que compartimos con los otros seres vivos. Lo que sería auténticamente o genuinamente humano, que tiene que ver con esa reducción materialista. Exactamente, hay un materialismo que se presume naturalista, cuando en realidad lo que niega es una esencia que nos hace singularísimos y distintos. Pero él es muy interesante este análisis cuando empieza a contraponer los distintos antónimos de lo natural, las distintas formas, las distintas acepciones y las distintas formas de concebir lo natural como contrario a, empieza a generarte, digamos, esa sensación de que por naturaleza podemos hasta comprender cosas que son contradictorias entre sí, ¿no? Es maravilloso lo que hace. Entonces, él dice, ese apoderarse de la naturaleza, dice, requiere prima facie una cierta indiferencia. Es decir, él dice, no consideramos a los árboles como dríadas, que eran las ninfas de los robles, ni como yggdrasiles, los fregnos sagrados de la mitología nórdica, a la hora de talarlos. Dice, las estrellas perdieron su divinidad, dice Lewis, con el desarrollo de la astronomía. Reducir las cosas a la naturaleza persigue, a la luz de la ciencia moderna y el progresismo, persigue el fin de conquistarla, en tanto la naturaleza es el nombre que damos a aquello que hemos de manipular, con el fin de justificar dicha manipulación. Es muy interesante esto. Es decir, en el fondo no conquistamos nada. Reducimos las cosas para que encuadren, para que encajen en nuestras ansias de tener poderío sobre aquello que creemos que estamos dominando y conquistando. Es decir, la estrella, para ser conquistada en términos de la ciencia, es algo
que primero fue reducido a algo que se puede pesar, que se puede medir. Nosotros, Es muy interesante. ese punto, yo me acordaba cuando lo leía, en algún que otro programa, cuando hemos hablado de acción psicológica y sobre todo de ingeniería social, hemos marcado, incluso hablando de ciertas experiencias, ciertos experimentos que se han hecho, como el de Milgram, bueno, en programas incluso que ya tienen varios años, pero hemos recalcado que todo eso funcionaba, al menos con los resultados alarmantes que esas experiencias han arrojado, porque primero hubo una reducción teórica y práctica del hombre. Claro, exactamente. O sea, como el hombre o los conjuntos humanos como objeto de dominación primero tienen que ser miniaturizados para poder hacer objeto de esa ingeniería social. Ese raquitismo que se le añade primero a las cosas para poder dominarlas es lo que él acusa como una permanente espada de Damocles del mundo. Y es un raquitismo moderno, teórico, que es a veces lo que te hacen pensar que vos sos. Si te reducen ya desde la concepción. Es un raquitismo inducido por el manipulador. Fíjate lo que dice, la estrella no es algo natural mientras no la podemos pesar y medir. Dice, el alma humana no es naturaleza mientras no la podamos psicoanalizar. Es muy interesante esta idea de que... Sí, él lo dice criticando, ¿no? O sea, no es que adhiere claro. Es decir, es natural, lo llamamos natural cuando lo podemos hacer encajar con los métodos de la ciencia que puede medir, que puede cuantificar, que puede, ¿no? Generar resultados estadísticos. Sí. Es increíble. Y siempre la ciencia en el sentido de ciencias naturales. En eso, digamos, criticando también ese concepto de ciencia que es muy del positivismo y de la ilustración previamente, ¿no? Entonces, esa indiferencia con las cosas para poder dominarlas a través de del discurso científico es lo que va a llevar a lo que Lewis categoriza enfáticamente como la abolición del hombre, a esta realidad poshumana, necesariamente. Y él alude a una tragedia de Shakespeare, que es la del rey Lear. Es muy interesante, porque es como una especie de boomerang donde todo se vuelve en contra, ¿no? El rey Lear, en la tragedia de Shakespeare, era un rey que en su estado de madurez y de vejez quiere heredar toda su fortuna y sus tierras a sus 3 hijas, pero pidiéndoles a cambio, ¿no?, que le expresen cuánto lo aman y cuánto lo quieren a su padre. Entonces las 2 hijas mayores, ¿no?, Goneril, ¿no?, y Regan, lo adulan diciéndole que lo aman falsamente, palabras vacuas para heredar fortuna, mientras que Cordelia, que es la hija menor, quiere apartarse de esa farsa y es desheredada, es mandada al exilio por su padre. Pero bueno, toda la trama de la tragedia lleva a que por esa repartición de las tierras y de las riquezas del rey Lear, las 2 hermanas mayores terminan matándose entre sí. De hecho, Goneril termina envenenando a Regan y apuñalándose a sí misma, mientras que es la hermana menor, Cordelia, la que termina cuidando del padre. El desenlace es decir, a ver, ¿qué quiere decir? Que allí donde quiso premiar, castigó, y allí donde quiso castigar, premió. En tanto que es la realidad ambivalente, ambigua, con la que se nos presenta este dominio, entre comillas, de lo natural. Cuando queremos ejercer este dominio sobre la naturaleza, se nos vuelve en contra cual boomerang. Es la misma figuración que la del rey. Porque él habla y también, bueno, era un literato, ¿no? Entonces... es un gran conocedor de las tragedias shakespearianas, como cual, inglés, ¿no? Apela a muchas... británico, nació en el norte de Irlanda, ¿no? Pero era británico y conocía la obra de Shakespeare, digamos, de principio a fin. Sí, claramente. Entonces, él lo que hace es apelando, digamos, como referencia o tomando como ejemplos, ¿no?, de distintas obras literarias, lo que pone de manifiesto es esto de el costo, ¿no?, como cuando vendés el alma. Entonces, él dice que toda esta dominación que estos hombres han desplegado, que son hombres que pertenecen, por lo menos en su época, ante todo a su propio país y a la historia reciente de su propio país, y que son los autores o los protagonistas de lo que nosotros conocemos y hemos padecido como imperialismo británico. Pero que el costo de esa dominación es justamente la propia humanidad, como condición. Por eso él llega a decir que en última instancia, ya en los últimos escalones de este proceso, en donde se da ese fenómeno de la heterogénesis de los fines, que yo mencionaba antes utilizando la expresión de Jean-Baptiste Vico,
En definitiva, ahí es cuando en esos pactos fáusticos para vivir, vendés tu alma. Y al vender tu alma, él lo plantea como que ya quien vende su alma, a mí me llamó mucho la atención, dice, ya no son hombres. Claro. Y si vos te pones a pensar lo que plantea el transhumanismo en sus versiones más recientes y en las más radicales, que derivan el poshumanismo, es ya renegar de la propia humanidad. O sea, claro, el precio que tuviste que pagar es tan grande en términos de deshumanización. Y él lo plantea, porque yo en todo caso sigo dándole una interpretación, si se quiere, más bien, o un sentido más bien alegórico. Muy real, pero expresado así alegóricamente. Claro. Él parece expresarlo en términos de literalidad, es decir, ellos ya no son hombres. No. O sea, es increíble eso. Me llamó poderosamente la atención. Una cosa que a mí también quería decir es que él, cuando dice estos hombres están movidos por el afán de poder, por la codicia y la ambición, en definitiva, y se van corrompiendo a partir de esto, él dice que es un fenómeno, por eso dice, ya no son hombres, que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido como corrupción o degeneración. Él dice, no son hombres degenerados, ya no son hombres. Por eso digo que a mí me llamó muchísimo ese punto, esa aserción que él hace. Pero además, me llamó mucho la atención porque me hizo acordar a Michael Jones cuando habla de la libido dominante. En definitiva, son hombres que ellos mismos, y algo ya anticipamos, son esclavos de un instinto ciego que conduce a apoderarse de todo, e incluso, aunque este camino, como en el caso de los lemures, los arroje al abismo. Porque cuando vos destruís aquello que querés conquistar, o para conquistar terminás perdiéndote a vos mismo, sos como el lemuro, como los lemures que en manada se arrojan al abismo. Y ahí me acordaba de esta expresión de la libido dominandi de este autor norteamericano, Michael Jones, que hemos citado en otros momentos. Y ahí aparece algo que vos anticipaste. Que nosotros en algún que otro programa, por ejemplo el programa de John Dee, hablando del proceso de la génesis, del proceso de corrupción de la Inglaterra moderna, que desemboca en el imperialismo británico y en muchos otros detritos más, que tanto padecemos todavía, que es esa tensión entre verdad y poder. Y lo que hemos dicho tantas veces, él lo pone también. Decir, mirá, si el poder no está al servicio de la verdad y finalmente del bien y la belleza, lo que queda de la verdad prostituida es quedar al servicio del poder. Por eso estos hombres que pierden el sentido de la verdad, del bien y de la belleza, son hombres que en definitiva están ellos mismos, por propia decisión, sojuzgados por esa libido dominante, y esto también vuelve a ser Platón, proyectan eso hacia afuera. Pero en el fondo siempre está la tensión, que está en el Evangelio también, la verdad o el poder, ¿quién sirve a quién? ¿Quién sirve a quién? Y claramente, que eso se ve en el proceso político británico de los últimos 5 siglos, aunque no exclusivamente ahí, obviamente, que se escogió por el poder. Él desde el corazón de esa matriz geopolítica y de esa matriz sociocultural hace la denuncia. Por eso digo, estos son los autores de la reacción británica, como Tolkien, como Chesterton. Claro, no, yo aparte veo, no solamente en este autor, sino en general en los autores de esa generación de pensadores cristianos, incluido Chesterton, incluido Tolkien, veo como una nostalgia desde el mundo de la tradición acerca de, no solamente de la tensión entre verdad y poder, que vos la mencionás y que es muy cierto, está permanentemente ese juego de a servicio de quién está el poder, si no está al servicio de la verdad, está contra todo y contra todos, pero también veo ese carácter nostálgico del lugar que lo natural tenía en el mundo tradicional, donde todos los fenómenos naturales tenían un carácter altamente sagrado. Es decir, hoy se utiliza naturaleza para desacralizar el mundo, cuando la naturaleza y lo natural en el mundo tradicional era símbolo de Roussel, donde estaba siempre presente un destello de divinidad en cada fenómeno, en el río, de las perfecciones divinas. Exactamente. Las maravillas del mundo. Qué buen punto, claro. Y él lo analiza desde la perspectiva, no solo como cristiano,
él en este texto, viste que al final se declara ateísta, hasta cristiano, pero habla de la generalidad de las tradiciones religiosas. Claro, ¿no? él habla de la tradición en un sentido amplio. Hasta podríamos decir que ébola estaría... Sí, digo, porque ébola no... tradición primordial. Exactamente, porque ébola sustancial. partía de un no exclusivismo. Él creía que todas las religiones tenían algo Sí. del orden sagrado, tradicional, y que había una tradición primordial en la que todas las religiones podían confluir. Claro. Pero acá esto me parece fundamental, creo que vos estarás de acuerdo conmigo, Pablo, de que la naturaleza en el mundo moderno se ha convertido en el instrumento para desacralizarlo todo, cuando tuvo su lugar exclusivamente sagrado en el mundo tradicional. Y él ve con dolor esto, y él dice, lo peor, gracias a esto, a consecuencia de esto, está por venir. Y su vaticinio, Pablo, se consumó. Todo lo que vino después de la década del 40 tuvo su asidero en las peores vejaciones del hombre instrumentalizado. El proyecto 4.1, los estudios médicos realizados en los nativos de las Islas Marshall, hoy modelo de economía liberal, que en 1952 fueron expuestos a lluvia radioactiva, por ejemplo. El experimento Tuskegee viene de la misma matriz. en Alabama, que le dedicamos un programa exclusivo acá en La Brújula, el estudio del progreso natural de la sífilis a largo plazo, que duró 40 años a 399 pacientes afroamericanos. El experimento de Cornelius Rojarth, que recibió financiación de la Fundación Rockefeller, para inyectar en 1931 células cancerígenas a ciudadanos puertorriqueños, con el fin de estudiar la reacción y la composición de los tejidos cancerosos. Entre 1951 y 1974, el doctor Albert Klingman inyectó el agente naranja, la dioxina, que era un compuesto del agente naranja, en presos de una cárcel de Filadelfia, haciéndola pasar como una investigación dermatológica, cuando en realidad la estaban probando como un arma química. Digo, después podemos hablar de transhumanismo y tendremos que dedicar otro programa, pero te quiero decir, Pablo, todo lo que Luis dice acá se consumó. Él dijo, lo peor son está por venir. Concretas de cuando lo que el nombre advierte. de la naturaleza no solamente se codificó, se minimizó al hombre, se lo llevó a su mínima expresión, se lo trató no como cobayos, como insectos. Sí. Fumigados terminaron los seres humanos por en no nombre hablar, por de no esta hablar naturaleza de todas las científica. denuncias, como por ejemplo en Kenia, de la Asociación de Médicos Católicos hace algunos años atrás, en donde sobre pretexto de vacunar contra el tétanos, en definitiva, según esta denuncia y de la Conferencia Episcopal de Kenia, había participado de ese proyecto la Organización Mundial de la Salud, se habría esterilizado a gran parte de la población femenina, entre muchas otras denuncias que hay contra el Fondo de Naciones Unidas para la Población, en otros lugares denuncia del mundo. Que Entonces, creo que salpicó a la fundación de Bill y Melinda tengo Gates. entendido que sí. Esto lo cuenta, hay muchas fuentes, ¿no? Lo pueden chequear en Noticias Globales del ya fallecido, lamentablemente, hace unos años, padre Sanahuja, Juan Claudio Sanahuja, sacerdote que se ha dedicado a indagar en estos temas, en sus libros también. En el penúltimo libro de Cristina Martín Jiménez de España, La verdad sobre la pandemia, que es un libro de mediados del año 2020, también dedica una parte de su libro a estas denuncias que se hicieron en Kenia, ¿no? Entonces, en definitiva, son expresiones concretas de una manera de sentir, de una manera de pensar, de una manera de ser que para Lewis ya no es humana. O sea, ya no es ni siquiera propio de un humano degenerado, o corrupto, sino, digamos, algo que ya no es humano. Lewis no va a lo demoníaco acá, se mueve muy en el plano de lo que es decodificable por la razón, ¿no? Pero tal vez haya que pensar en eso, y creo que él, de manera muy sutil, deja la puerta abierta. Desliza alguna analogía con Fausto. Claro, desliza, efectivamente. Cita por ahí, claro, en algún que otro pasaje al Fausto de Goethe. Y todo esto, bueno, por ejemplo, nosotros en La Brújula, años atrás, nos preocupamos de un fenómeno, en 2 o 3 programas, digamos, el auge de la magia, en plena época del positivismo, del imperio de las ideas del positivismo, del cientificismo positivista, en plena segunda revolución industrial y en el corazón de esta segunda revolución industrial, casualmente el Reino Unido, el contexto, la anglósfera, diríamos hoy en día,
paralelamente el surgimiento del espiritismo, de la magia, y siempre nos llamó poderosamente la atención esto. Y él le da también con mucha sencillez, dice, tiene una lógica, porque tanto el despliegue científico-tecnológico... El siglo de Kardec es el siglo del Claro. cientificismo al mismo tiempo, ¿no? Claro, dice, en definitiva tiene una lógica. Tanto el despliegue científico-tecnológico como estas indagaciones en lo mágico, más allá de lo que tengan de real y lo que no, o lo que tengan de meramente paranormal, son movidas por esta codicia, esta ambición, esto que en términos de Jones es la libido dominandi. Se instrumentaliza la ciencia y la tecnología como producto de la razón y se instrumentaliza la mafia como dos caminos que en definitiva confluyen en cuanto a la motivación y la finalidad, Claro. que es el poder. Claro. Una segunda apreciación, esta utilización de la ciencia en aras de la conquista y el poder ha sido denunciada desde una perspectiva marxistizada por autores de la escuela de Frankfurt, de la escuela crítica, mal llamada de Frankfurt. La idea de razón instrumental. Claro, Adorno, Horkheimer, pero ellos vienen a plantear de que la emancipación pasa por el placer, por lo hedonístico. Y O sea, el freudomarxismo. Claro. La liberación de eso las está en pulsiones. Marcuse. Bueno, Con lo cual es cambiar peor de collar. El remedio que la enfermedad es saltar de la sartén hacia las brasas. y es pasar a otro cambiar de instinto. collar, tal Y cual. acá quiero volver porque hay una reivindicación tácita de la psicología platónica, que nosotros también hemos mencionado tantas veces en nuestro programa. El nous, la razón, la inteligencia, que busca la verdad, el bien y la belleza, las pasiones, los sentimientos, emociones y finalmente la instintividad, y en particular los bajos instintos, los apetitos inferiores, los epitemiai. Acá, él, sin hablar en estos términos, respeta o parte de la premisa de ese esquema antropológico y más específicamente psicológico. ¿Y qué hablar? Me llamó mucho la atención. De hombres que en definitiva fallan él arranca en el primer capítulo por la corrupción de las emociones y los sentimientos, por la parte del medio, habla de hombres sin corazón. Ujú. Entonces, porque nosotros tendemos a pensar, y yo creo que son caminos que se dan en un caso o en otro, en que el error como corrupción de la inteligencia viene a provocar un poco esto de que el pez se pudre por la cabeza, el pescado, perdón, se pudre por la cabeza, como reza la sabiduría popular. El error como aberración de la razón, como corrupción de la razón, termina corrompiendo, y hasta en cierto sentido, hasta es muy lacaniano, entre muchas otras interpretaciones, termina corrompiendo las demás instancias. Él acá hace un análisis diferente, arranca por la corrupción de las emociones y los sentimientos en los niños, que conduce a forjar niños extraviados, jóvenes extraviados y finalmente adultos sin corazón. Y a partir de ahí, la corrupción de las ideas, de la razón, que quede incapacitada para el develamiento de la verdad. Desde luego que esto tiene mucho de ida y vuelta, pero este es el periplo que él traza para finalmente llegar a un hombre o a hombres en donde domina lo instintivo, sea el placer, sea el afán de poder, esa codicia, esa búsqueda ciega instintiva del poder, en donde unos dominan y aplastan a los otros, y los otros a veces se dejan masoquistamente aplastar, tratando de encontrar algo de placer, que muchas veces es un masoquismo hasta inducido mediante acción psicológica. Pero él arranca por un camino distinto, porque nosotros hemos hecho, tal vez con una influencia muy aristotélico-tomista, en nuestro caso, aunque no exclusivamente, arrancando a decir, bueno, la corrupción del error, corrupción de la inteligencia, y pasamos a los demás. Él arranca en los niños, criticando el sistema educativo inglés, por la corrupción de los sentimientos. ¿Y dónde lo pone? Es increíble. Con un librito que le regalaron, que él por delicadeza no cita a los autores ni al libro, viste que le pone un nombre ficticio. Evita Claro. citarlos. Habla de Tito y Gallo, que son los dos autores, nombres ficticios. Dice, este libro es aberrante para los chicos, porque les dice que lo sublime que se percibe no está en la cosa, está en mi propio sentimiento. Arranca siendo una crítica del subjetivismo emocional que conduce, paradójicamente, al deterioro, la corrupción, el extravío, la confusión y finalmente la desaparición de los sentimientos, y ahí termina perjudicando a la inteligencia, en esa búsqueda que la inteligencia hace de la verdad, para iluminar nuevamente en ese ida y vuelta de los sentimientos. Pero arranca siendo una reivindicación de la objetividad
y una crítica de la subjetividad, pero en el sistema educativo aplicado a los sentimientos. Claro. A mí me pareció de una originalidad, No, porque es, y la verdad me esclareció, porque es parte de la atmósfera esquizoide, ¿no?, que generan en los niños, ¿no? La falta del sentido de la realidad, ¿no? La falta claro, del realismo. pero arranca por el sentimiento. Por el Y hacer creer sentimiento, que el claro. sentimiento, tu sentimiento sublime no es que vos emocionalmente reaccionás frente a lo sublime que está en la cosa, que está en el mundo, No, que es- está en tu abuelo, que está en la bandera o en lo que fuere, en donde vos lo percibís. Claro, no. Es Es muy interesante, es muy original, Sí. muy original, casi un factor único y bueno, de una extremada vigencia. Pablo, estamos ya sin tiempo. Quiero preguntarte, ¿sigue tu libro a disposición No, para muchas adquirirlo? ¿Podemos comprarlo? ¿Podemos conseguirlo, por favor, a la gente que nos ve por te primera vez? agradezco y mirá, sí, estoy contento. ¿Vas a hacer porque alguna presentación? Por ejemplo, Eh, pregunta. Yo no te quiero he hecho no te algunas quiero por comprometer. Zoom, por YouTube, digamos, Nada. por plataformas. ¿Cuál es la vía por la que...? Pero a lo mejor si estás preparando algo, si no... Bueno, y también personalmente, ¿no? Porque me si no, invitaron... te comprometo a que la hagas. Bueno, Me parece que hay mucha porque- gente que lo está esperando. Mira, la verdad es que vos viste que a mí hablar no me cuesta, No, ni siquiera no, cuando no. estoy difónico. Estamos de acuerdo. No, podría ser. Sí tengo que decir que hice una presentación en forma presencial y aprovecho para agradecer y saludar hace un par de 2 o 3 semanas atrás en Buenos Aires, invitado por los chicos y chicas, Del muchachos núcleo. y muchachas de Núcleo Social, Núcleo Social. Argentina, de Buenos Aires. Ujú. Me invitaron los chicos de Córdoba, con ellos estoy en deuda, me encantaría ir y la verdad de paso visitar Córdoba capital, que hace mucho que no voy por esos lares. Y después sí, presentaciones en distintos programas, hay mucha gente a la cual agradecerles, ¿no? La Patria del Alma, Patricio Lons, Amigos, todos amigos. No me quiero olvidar de nadie en particular. Pero, y si hay alguna omisión les pido las disculpas del caso. Pero también quería comentarte que Editorial EAS en España, y agradezco a Manuel Quesada y a toda la gente de Editorial EAS, Saludo para nuestros amigos españoles. ya publicó el libro Leviatán y el Imperio Dormido, que en gran medida habla de estos temas, o en gran parte, lo publicó en físico. Eso está disponible, está en las anaqueles de las librerías españolas, pero está disponible para todo aquel que quiera comprarlo en físico. Si es para gente de América y quieren una versión digital, basta con que me escriban a pablo.davoli.libros@gmail.com. Y sí, la novedad es que otro libro más reciente, en realidad son libros que vienen de larga data de preparación, pero en cuanto a su publicación más reciente, que es El sueño de la razón, es una reflexión, una suerte de test de razonabilidad en torno a esto que se dio en llamar emergencia sanitaria global, emergencia sanitaria global. Está y el test de razonabilidad gira en torno a esa globalidad, ¿no? Está disponible en PDF para países de América. También el que esté interesado me escribe para interiorizarse. Te pueden escribir a tu correo, Sí, y pedírtelo. Y saldrá publicado en físico por Editorial EAS también en pocos meses. Bien. ¿no? En España. Y nos despedimos, no sin antes pedirles que si les gusta nuestro programa, no solamente nos lo hagan saber, sino que lo compartan, que lo difundan, hagan llegar este espacio a muchos otros para expandir esa comunidad brujulera de la que ustedes ya Sí. son parte. Y si no les gusta nuestro programa, también compartanlo, porque a lo mejor tienen algún conocido o amigo que les gusta. Así que, por ambas Sí, razones... no, por ahí hacen algo mejor, porque por ahí puede pasar que no te guste por algo que sea real Y que hagan algo para contestarnos. para contestar, o algún producto Para rebatir. producto entre comillas. Esto es mucho más, no es un producto comercial, eso está claro, esto es de onda, pero sí hacer algo mejor que sea superador, y siempre va a ser bienvenido, porque a veces viste que te debe pasar a vos también, ¿no? Que por ahí te hacen alguna entrevista y esto uno siempre lo agradece, o te invitan y uno tiene, digamos, o yo por lo menos considero que es muy pertinente dejar en claro de que uno es un tipo común, es un humilde servidor, y esto también te compromete a vos para que hagas tu aporte, tu granito de arena, y entre todos, porque esto necesariamente es comunitario, vayamos construyendo lo que intentamos sea un mundo mejor. Así que ese es el espíritu. Siempre agradecidos, aparte con Conclusión TV, por supuesto, ¿no? Como siempre, gracias a todos ustedes, a Conclusión TV, será hasta la próxima.
Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.